Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Visión Global Asturias, Perspectiva del Negocio Internacional. Les habla Gina Ortiz, docente coordinadora del Programa de Negocios Internacionales de la Corporación Universitaria de Asturias. Y hoy quiero invitarlos a reflexionar conmigo sobre un tema que está cambiando el mundo: la multipolaridad económica, la transformación digital y los negocios internacionales. Yo sé, tal vez suena un poco complejo, pero no se preocupen, vamos a explicarlo de manera muy sencilla, con ejemplos, y al final veremos que no solo es apasionante, sino que también tiene mucho que ver con cada uno de nosotros y con ustedes, estudiantes, con su futuro profesional y con las decisiones que toman cada día. Así que bueno, vamos a recordar que este espacio académico em, ha sido creado para reflexionar sobre ese papel que tienen los profesionales de negocios internacionales en este entorno cambiante marcado por la digitalización, la sostenibilidad de la economía global colaborativa y, por supuesto, los retos de la internacionalización empresarial. Entonces, retomando nuestro tema del día de hoy, la multipolaridad, la tecnología y los negocios digitales como un nuevo tablero de los negocios internacionales. Vemos que durante casi todo el siglo XX, Estados Unidos fue el árbitro indiscutible de la economía mundial. Era el gran consumidor, el gran productor, el centro financiero, pero hoy ya el mundo cambió y estamos entrando en un escenario multipolar. Desde hace años, pues los tigres asiáticos saltaron, crecieron sus economías, los países europeos que por un tiempo empezaron a ser como un contrapeso al poder económico de Estados Unidos, pero finalmente China ha repuntado. Entonces, paralelamente a todos estos eventos, vemos que se ha vivido una verdadera revolución tecnológica y está en todas partes, está en boga y seguirá siendo así por mucho tiempo, creo yo, con el tema de la inteligencia artificial, el comercio electrónico, el blockchain, Big Data. Todo eso está redefiniendo cómo funcionan las empresas y qué necesitan los profesionales para sobrevivir en un mercado global. Entonces, el gran reto es este: ¿cómo vamos a navegar en un mundo en que ni la política ni la tecnología tienen un único centro de poder? Entonces vamos a abordar este tema. ¿Por qué tenemos que hablar de esto en un podcast académico? Pues porque entender este contexto es clave para cualquier estudiante o profesional de negocios internacionales. Hoy, un emprendedor que vende café especial colombiano en Amazon tiene que pensar no solo en su mercado local, sino también en las regulaciones de la Unión Europea, en la competencia que tiene de productores vietnamitas y también en cómo tiene que promocionar su marca en TikTok, porque recordemos, en este momento mucha gente consume a través de TikTok. Entonces, la multipolaridad y la digitalización no son teorías abstractas, son la realidad en la que vamos a trabajar, van a trabajar ustedes y ojo, súper importante, no basta con tener buena voluntad o creatividad. Necesitamos generar nuevas competencias técnicas, estratégicas y éticas para sobrevivir y para prosperar. Eh, bueno, vamos a hablar entonces puntualmente de la multipolaridad económica y la geopolítica digital en este nuevo contexto. Empecemos con este primer tema. ¿Qué significa multipolaridad económica? Significa que ya no existe el único centro de poder económico global. Estados Unidos era. Hoy tenemos varias potencias, países que influyen en el comercio internacional. Estados Unidos sigue teniendo su capacidad de consumo y de innovación tecnológica. Tenemos a China con su capacidad, pues que pasó de ser la fábrica del mundo a ser líder en inteligencia artificial, en comercio electrónico y en diplomacia económica. También tenemos a la Unión Europea, que aunque no siempre actúa como un bloque político, sí marca el ritmo con sus regulaciones y con toda esta legislación referente a protección de datos personales y con la ley de inteligencia artificial. Tenemos a India, que es uno de los hubs de servicios tecnológicos, farmacéuticos y de software más importante del mundo. Y tenemos países emergentes como Brasil, Turquía o Sudáfrica, que buscan un rol pues un poco más activo en lo que se conoce como el sur global. Dense cuenta que aquí hay algo supremamente importante que, no, que hasta ahora me percato, y es que China e India son además potencias demográficas, ¿sí? La mayor concentración de personas en todo el planeta se ubica en esos dos países.
Entonces, ese es otro referente de poder que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque la pirámide demográfica está ya invertida en Europa, en Canadá, ¿sí? Y paulatinamente los países latinoamericanos también se está envejeciendo esta población. También las tasas de natalidad están disminuyendo a velocidades impresionantes. Y esto hay que tenerlo muy presente. Bueno, continuando con el tema de multipolaridad, tenemos el ejemplo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China del año 2018. Esto empieza con un tema de aranceles al acero y al aluminio que termina afectando a toda la cadena de suministros, desde los autos en México hasta los celulares en América Latina, por cuenta de este conflicto que nos mostró además que las tensiones entre las potencias ya no son lejanas, porque pueden alterar los precios, los tiempos, la entrega de las mercancías, de los insumos e incluso todas las oportunidades de empleo en cualquier parte del mundo, porque estamos demasiado articulados, demasiado, somos codependientes en este momento. Bueno, por otro lado tenemos el tema de los negocios digitales como una columna vertebral de este nuevo comercio. Ahora ya cuando pensamos en lo digital, si la multipolaridad es el nuevo mapa político, pues los negocios digitales son las carreteras que lo conectan todo. Porque hoy el comercio electrónico mueve billones de dólares en plataformas como Amazon, Alibaba, Mercado Libre, que no son solamente tiendas online, son ecosistemas que controlan logística, pagos, datos, publicidad y que además reúnen un nivel de información, que recordemos que la información es poder, ¿no? Y estamos nosotros autorizando el uso de nuestra información cuando accedemos a esas páginas. Si nos devolvemos un poquito a la época de la pandemia del COVID-19, eh, pues tenemos conciencia de que millones de empresas que nunca habían pensado en vender en línea tuvieron que adaptarse. Y el resultado fue un salto de casi 10 años en la adopción de tecnologías y de negocios digitales en solo 6 meses. Y esto no lo está diciendo Gina Ortiz, lo está diciendo McKinsey, pues como autor e investigador de estos temas. Entonces, no estamos hablando únicamente de las grandes empresas, las gigantísimas, no. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas en toda Colombia, en Medellín, un almacencito en Medellín que vende ropa en Instagram, que puede tener clientes en Ciudad de México o en Madrid. Y esto ya es increíble, pero también significa que estamos compitiendo contra marcas globales con unos presupuestos de marketing gigantes desde las pequeñas y medianas empresas nacionales, ¿sí? Y en este escenario, entender cómo funciona ese comercio digital, desde la gestión de datos hasta la inteligencia artificial aplicada en el marketing, no es una opción, no es una alternativa, es la nueva columna vertebral del comercio internacional, es una obligación, es mandatorio si es que queremos mantenernos con alguna proporción en el mercado. Ahora, viendo estos temas, también se entiende la necesidad de generar nuevas competencias y herramientas en los negociadores internacionales. Porque es que, ¿y qué significa todo esto para ustedes, para su futuro profesional? ¿Qué significa que haya multipolaridad? ¿Qué significa que haya mercados digitales, negocios digitales? Pues que ustedes tienen y nosotros todos tenemos que desarrollar nuevas competencias, competencias digitales, que tenemos que analizar datos de consumidores hasta proteger un negocio de ciberataques, de hackeos, competencias interculturales, porque es que negociar con un socio chino no es igual que con un alemán o un brasileño. Y por ejemplo, mientras que en una negociación latinoamericana, pues podemos hablar desde la cercanía personal en los negocios, en Asia el silencio y la paciencia son señales de respeto. En Corea el movimiento de manos puede percibirse como algo agresivo. En América Latina es algo supernatural y en Italia ni se diga. ¿Sí? Entonces son aspectos que nosotros tenemos que entender para que fluyamos mejor hacia el éxito en nuestro desempeño profesional. Otro elemento vital es el pensamiento estratégico y es anticipar los riesgos de la geopolítica. Un ejemplo súper reciente, la decisión de varios países europeos de restringir a Huawei en sus redes 5G. Porque esto no solo fue un tema tecnológico, sino que fue una jugada política y de seguridad.
Entonces las empresas están buscando hoy por hoy profesionales que combinen esa visión global, ese dominio digital y la capacidad crítica. Entonces no nos basta con hablar inglés o manejar Excel, sino que hoy es importantísimo entender y saber utilizar la inteligencia artificial generativa, la analítica de datos y la ética digital. Hasta dónde lo que yo hago es correcto y hasta dónde soy íntegro. Y vamos a entender la palabra íntegro como hacer lo correcto aunque nadie me esté mirando, ¿sí? Otro punto súper importante son estas implicaciones estratégicas y éticas que tiene este tema, pero porque es que no todo se basa en el desarrollo empresarial, no todo se mira, se revisa desde la desde la óptica del crecimiento y las oportunidades, sino que esa transformación digital también trae unos dilemas súper fuertes, y es que la automatización también amenaza muchos empleos. Acá en Colombia recientemente hubo protestas en un banco que se llama Itaú por cuenta de este fenómeno de los despidos y de la adaptación, de la adopción más bien, de inteligencia artificial para procesos. Y según la Organización Internacional del Trabajo, cerca de un 14% de los trabajadores actuales pueden llegar a desaparecer en la próxima década, producto justamente del uso de la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer con esto? Otro dilema es el tema de la privacidad. Países como Dinamarca ya están haciendo legislación en donde le confieren a los individuos el uso de su rostro, de su voz, de su cuerpo, de su imagen, porque basados en la voz, en la identidad, en la cara, etcétera, eh, los softwares especializados de IA pueden producir videos y usufructuar la imagen de los seres humanos. ¿Mm? Pero pues también está el tema de que empresas como Meta, Google u OpenAI pues manejan los datos de miles de millones de usuarios. Y la Unión Europea ya eh, reaccionó con leyes pues estrictas como la IA Act, pero pues aún muchos países de América Latina no tienen marcos regulatorios fuertes en este sentido. Y aquí aparece la gran pregunta ética y es, ¿la tecnología está sirviendo al ser humano o los seres humanos estamos sirviendo a la tecnología? La respuesta pues va a depender de las decisiones que tomen las empresas, los gobiernos y cada uno de nosotros como profesionales e individuos, ¿no? Entonces, yo los quiero invitar a que pensemos, el mundo ya no tiene un único árbitro económico, la multipolaridad es un hecho y adaptarse es cuestión de supervivencia. Los negocios digitales son el nuevo idioma del comercio y quien no los hable se va a quedar por fuera. Y la ética digital no es un lujo, es una necesidad. Es la base para generar confianza en un mundo globalizado. Entonces, ya lo dijimos, la multipolaridad nos cambió el orden mundial. Ya hay muchos líderes en el tablero global. La transformación digital nos ha cambiado completamente la forma de hacer negocios internacionales. El comercio electrónico ya no es una tendencia, es la norma. O lo aprendemos a hacer o nos quedamos por fuera. La IA está redefiniendo la productividad y el marketing. La geopolítica nos impacta directamente en las decisiones empresariales. Las competencias digitales e interculturales son indispensables. Los negocios internacionales ya no son solo multinacionales, sino que las pymes también están en el juego. Las regulaciones digitales marcarán pues la competitividad futura. Hay dilemas éticos en todo esto y el profesional del siglo XXI tiene que ser flexible, informado y con visión global. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy, multipolaridad, tecnología y negocios digitales, el nuevo tablero de los negocios internacionales. Espero que esta conversación les haya gustado, que les haya dejado información, también reflexiones, porque el futuro es ya. Mi nombre es Gina Ortiz, gracias por escucharme y los invito a seguir en contacto con este espacio académico. Hasta la próxima.